Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la plenitud de Dios. La epístola a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel en Roma en el 60 después de Cristo a una iglesia en Frigia, Asia Menor, que nunca visitó. Alaba a los colosenses por estar edificados en el firme fundamento de la fe, pero critica a los legalistas y místicos que pretendían infiltrarse en la iglesia. Colosas desapareció tras un terremoto en 65 después de Cristo. Pablo, como es su costumbre, inicia con una salutación. Dice: Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios Padre de Jesucristo. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de la gracia de Dios por el Evangelio, que es la palabra de verdad que ha llegado a ustedes y a todo el mundo, y que escucharon y comprendieron claramente, y que crece y da fruto. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, y en todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre. Ahora, Pablo resume la obra de Dios en los que creen, aceptan, reciben y confiesan a Jesucristo como su gran Dios y Salvador, y exalta 7 características de la persona de Jesucristo, de su deidad, su reino y obra redentora, o sea, de rescate por medio de un precio, que fue su sacrificio propiciatorio, que es sustitutivo más que suficiente y aceptable ante el Padre por todos los pecados. Dice: Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados y autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, o sea, el primero resucitado con cuerpo glorificado, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las terrenales como las celestiales, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente. Y esto lo hizo en su cuerpo físico, por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles, siempre que en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Enseguida, Pablo describe el ministerio que Dios le encargó a favor de la iglesia. Dice: Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo,
y de la cual fui hecho ministro, según el plan que Dios me encomendó de anunciar cabalmente la palabra de Dios. Este misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todos en toda sabiduría, a fin de presentar a todos perfectos en Cristo. Con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. Quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente, para que su corazón se anime y que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas estas riquezas. Las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, y para que así conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, y porque me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Jesucristo. Ahora, Pablo inicia sus exhortaciones, primero a ser fieles y luego en contra de la apostasía que los amenazaba. Dice: por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías. No hagan caso a huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo, porque en Él, desde la concepción, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. En Él, ustedes fueron también circuncidados espiritualmente. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también simbólicamente sepultados con Él, pero al mismo tiempo simbólicamente resucitaron con Cristo por la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos. Antes estaban muertos en sus pecados y revestidos de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Jesucristo, perdonándoles todos sus pecados y anulando el acta de los decretos, o sea, la ley mosaica, que había contra nosotros y que nos era adversa, la cual Jesucristo quitó de en medio, clavándola en la cruz. Además, desarmó a los poderes y las potestades diabólicas y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. No permitan, pues, que nadie los juzgue según la ley por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o días de reposo, todo lo cual no era más que una sombra de lo que está por venir, pues el cuerpo verdadero es Cristo. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.